Hola a todos, yo soy Rubén Tapia y estoy aquí con la maestra Xochitl Barco. Estamos aquí en el canal de Ingeniero por la Vida del proyecto Generación por la Vida. Es un gusto tener a la maestra Xochitl Barco aquí con nosotros. Ella es psicóloga y ha sido maestra durante muchos años y es un gusto tenerla porque desde hace varios meses yo les dije que en Generación por la Vida íbamos a enfocarnos más en temas que también son muy importantes como la salud mental, la salud emocional, que de una manera u otra pues nos ayudan a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, maestra Xochitl, es un gusto tenerla aquí. Agradezco mucho que haya aceptado mi invitación y pues nos gustaría que nos pudiera dar un poquito así unas palabras de quién es Xochitl Barco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues yo soy psicóloga clínica ya desde hace pues muchos años. Ahorita le estaba contando a Rubén que ya voy para 27 años que estoy en la práctica profesional. Tengo mi consultorio privado, he sido docente durante 27 años ya y pues doy también pláticas, conferencias, talleres, cursos a empresas, escuelas, todo eso. Y ahorita estoy dando clases en el seminario diocesano. Mi trabajo es con adultos, adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes, ¿verdad? Y todo lo que va para arriba. Y pues en eso es en lo que ando yo, ¿no? Actualmente, como profesionalmente hablando. Doy psicología en el seminario, no sé qué más, Rubén, tu pregunta. Oh, excelente, pues vámonos, o sea, ya Sí, sí, conociendo sí. toda la experiencia, de hecho es un gusto a quienes Mm, aprovechen, va a ser una sesión gratuita para ustedes porque la maestra es una persona súper especializada. Ahorita fue muy humilde porque hace mucho su currículum, pero entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la depresión. Como bien sabemos, lamentablemente hay mucho tabú respecto a qué es la depresión y qué no es la depresión. Entonces, por eso yo a la maestra Xochitl aquí a este programa para que ella nos dé información respecto de cómo nosotros podemos ser más felices, identificando aquellas situaciones de nuestra vida que nos estén generando algún problema. Entonces, ahorita, ujú. principalmente, maestra, si nos puede decir qué es la depresión. Bueno, en sí la depresión como definición, para poder después diferenciarla, se las voy a compartir primero, ¿no? Pues primero que nada, la depresión es un síndrome que se genera por una desestabilización que principalmente ocurre del cerebro por situaciones neurobioquímicas, donde se desestabiliza alguno de los neurotransmisores que se encargan de todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, en este caso la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y puras ninas, ¿no? Pero esto básicamente, pues ya algunos a lo mejor que han investigado sobre este trastorno del estado de ánimo, como es la depresión, tal vez han leído por ahí o escuchado de estos neurotransmisores que a nivel químico causan pues esta desestabilización, llegando a transformarlo en un trastorno mental o psicológico, ¿no? De leve o medianamente leve o grave, depende. Entonces está acompañado de varios síntomas a nivel físico, psicológico, o sea, de todas las formas, cognitivo, de muchas maneras que de repente se reflejan en nuestra conducta principalmente, ¿no? En nuestras formas de ser que finalmente no son las mismas de siempre, que nosotros notamos que algo está pasando porque no estamos reaccionando igual en la vida cotidiana y no nada más nosotros, sino también la gente que nos conoce se da cuenta que algo nos pasa, no saben qué es, ¿no? Pero de repente hasta empiezan a nombrar mal el estar así en algún momento cuando va iniciando, decir que estás bipolar, que andas de neuras o en tus días, en fin, depende, ¿no? Si eres mujer te dicen eso y si eres hombre, pues ahí te dicen que andas amarguetis, bueno, de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Pero al final, o sea, sí es algo que obviamente es mucho más profundo que esto que yo estoy diciendo de entrada, pero ahorita vamos a ir viendo síntomas ya más específicos y todo, pero sí es importante que sepan que la depresión existe, que se puede generar no solamente por una cuestión primeramente que a lo mejor puede ser así lo más típico, que pueda ser endógena,
O sea, algo que se provoca por alguna situación ya a nivel genético, que orgánico también. O sea, normalmente una persona que le da depresión endógena trae una historia ya de familia o por el lado de del papá o de la mamá o de los dos. No necesariamente depresión, puede ser que haya historial de ansiedad, trastornos de ansiedad, esquizofrenia o depresión, ¿no? Que esos son los tres principales que a nosotros nos pueden decir que hay un trastorno a nivel psicológico mental. Entonces, cuando es una cuestión meramente orgánica, la persona, fíjense, cuando llega a consulta, pues a terapia o con el psiquiatra, en el caso de los que van directamente con el doctor, pues obviamente van y no saben de dónde les vienen y van diciendo los síntomas que traen y ellos piensan que es por algo que les pasó, pero resulta que cuando el doctor está haciendo así su diagnóstico y todo, pues les dice, pues es que no hay historia, o sea, realmente no hay una historia que le haya detonado algún trauma, algún estrés postraumático, alguna cosa que, abuso, no sé, violencia intrafamiliar o cualquier otra cosa, o algún accidente, que cualquier cosa que hubiera pasado o que les hubiera provocado como estar en ese estado, ¿no? De baja del estado de ánimo. Y entonces no hay historia, no le pasó nada, pero se siente mal y trae todos los síntomas de que está mal. Y además a esto se agrega el tiempo que a lo mejor ya lleva sintiéndose así de mal la persona, ¿no? Entonces ya el doctor dice, no, pues esto es neurobioquímico, pues, ¿no? Trae ahí alguna desestabilización que fíjense, es bien curioso, pero lo que tiene que ver con lo endógeno es mucho más fácil de curar, por así decirlo. O sea, la depresión de volada, si el doctor de alguna manera es como cuidadoso y no voy a decir atinado porque los doctores pues no tienen que ser atinados, tienen que saber lo que hacen, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, pues que sabe lo que está haciendo, ve tu historia médica, todo y dice, es por aquí y entonces prueba y dale que de repente a la primera ya la persona rápido, en 4 semanas, más o menos 3, 4 semanas, ya se reincorpora casi como antes a la vida, ¿no? En el estado de ánimo, por así decirlo. Energía, el humor, todo se vuelve a normalizar. Pero cuando la depresión no es orgánica nada más, sino que aquí ya hay una cuestión exógena, estamos hablando de que hay una historia que activa esa depresión, pues que cuando no es atendida rápidamente, obvio con el tiempo, y a veces hay gente que dura hasta años sintiéndose mal, algo que empezó de manera emocional, psicológica, con el tiempo se puede hacer orgánica, pues es lo que mucha gente no sabe. Pues ya estás tanto down, y en ese estado de inanimación, lo voy a decir, de desgano, de apatía, de abulia, de falta de interés por de las cosas, que ya no te da placer nada, ni siquiera las cosas que antes te gustaban. Todo eso, de alguna manera, pues va haciendo cauce acá arriba a nuestro cerebro y entonces ya no se pasa igual la información en los procesos sinápticos que hay acá a nivel cerebral, que son los que se encargan ya ¿no? entre neurona y neurona de pasarse esos neurotransmisores que activan la energía, la atención, el ánimo, hasta todo lo que tiene que ver con el impulso sexual, para todas estas cosas, ¿no? Y muchas situaciones más motoras, cognitivas y todo tiene que ver con esto. Entonces, esa parte que finalmente ya se empieza a afectar, pues obviamente con pura terapia no va a funcionar. O sea, hay O veces que sea, va la gente, perdón, mande. perdón, puede llegar el caso en que una persona se puede acostumbrar a estar en un estado pasivo y ya no se da cuenta de que está deprimida, pero el Sí. efecto se da en su vida laboral, en su vida familiar, o sea, se rompen lazos de amistades porque simplemente la gente cree que es normal vivir así. O sea, con todo este escenario que usted nos muestra, tanto la parte biológica, la parte emocional, puede haber un momento en que una gente no se da cuenta de que está cambiando y que no es feliz, porque ya se acostumbró a no ser feliz. ¿Se puede dar el caso entonces? Sí se da el caso, fíjate, pero también dentro de los trastornos del estado de ánimo, ahí se me olvidó aclarar algo nada más.
En los trastornos del estado de ánimo está no solamente la depresión, también está todo lo que tiene que ver con la bipolaridad, la unipolaridad y lo que tiene que ver con la distimia. Y en la distimia caería esa que tú dices, pues la que estamos hablando de que la persona sigue funcionando con lo poquito, o sea, lo mueve la necesidad, porque tiene que trabajar, tiene que comer, porque a lo mejor en su casa le están diciendo, ahí estás de flojo, no sé, y toda, o sea, y funciona, pero a medias, o sea, realmente hay una indiferencia hacia todo, hace por hacer nada más la persona, y este ya es un diagnóstico, la distimia, donde estamos hablando de que ya tiene más para que se diagnostique la distimia, tiene que tener ya 2 o más años de estar así mal. O sea que ya no tiene 2 meses en su vida seguiditos, más de 2 meses para sentirse bien más que eso. O sea, tiene como que ese margen. Te sientes bien 2 meses y luego empieza lo mal, 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 así como una cosa muy, muy estática aparentemente, pues estás mal, pero no al grado de hundirte totalmente y quedarte tirado en la cama, como le puede pasar a una persona que ya tiene una depresión mayor, por ejemplo. La depresión mayor, la persona que la tiene para que se diagnostique como tal, tiene que tener 2 semanas de estar sintiéndose mal casi todos los días, la gran parte del día, o sea, mal así tirada en la cama, de no me quiero levantar, de no tengo ganas de nada, o sea, literal se le va el hambre o come mucho o no duerme o tiene hipersomnia, o sea, es como que de repente muchas horas de sueño o falta de, y ahí sí empieza a haber una disfuncionalidad en el área laboral, académica, depende, ¿no? Lo que esté haciendo ya cada quien en la vida, ya no funciona, o sea, si están casados, obviamente cero que ver con la esposa, o sea, se acaba la pasión, todas esas cosas, porque no hay interés, o sea, está deprimido. Y entonces hay ciertos criterios, pues también, que se tienen que cumplir para poder diagnosticar a alguien con depresión. Y pues ahí depende. Y depende también de las edades de la persona, pues van a ser más fácil de diagnosticar con poquitos elementos en comparación o sea, en el caso de los niños, con 1 o 2 síntomas que tenga depresión, ya lo diagnostican. Y en el caso de los adolescentes, pues de 3 a 5, depende. Si son adolescentes chicos, no cuando ya están llegando al final de la adolescencia, que es hasta los 21, pues están en 3 síntomas de depresión ya son diagnosticados, ¿no? Y en los que son adolescentes jóvenes, digo más grandecitos, son 5 síntomas para ser diagnosticados, como en el caso de los adultos, de 9 síntomas que diagnostican a una persona con depresión, 5 que se validen, ya caes dentro, ¿no? Entonces depende. No sé si me quieres preguntar algo, porque creo que ya hablé mucho. No, está excelente. De hecho, se está adelantando a las preguntas que le iba a hacer, lo cual es Perdón. excelente. No, es que una de las preguntas que le iba a hacer, si es lo mismo la depresión en los niños, adolescentes y adultos, y ya no la respondió perfectamente de que no, que es No. excelente. ¿Nos podría decir cuáles son los principales síntomas? Y esto es bien importante, sobre todo a quienes nos están escuchando, porque la maestra acaba de hablar acerca de lo que es la depresión y cómo la depresión posiblemente no es cualquier cosa, ¿verdad? Y es diferente, por eso ahorita la maestra le quería que me dijera qué no es la depresión. Ella nos está diciendo que hay ciertos síntomas que son bien importantes que las personas los conozcamos, principalmente en nuestro círculo de amigos y familiares, que son los que conocemos, ¿verdad? O sea, es imposible para todo el mundo. Pero si nosotros podemos conocer a ciertas personas y nos damos cuenta de los comportamientos drásticos de la noche a la mañana, hay que orientarlos y sobre todo en casos como el que acaba de decir la maestra, que es muy extremo, cuando una persona no se puede levantar de la cama y que el día de mañana esta persona puede ser una tendencia incluso hasta el suicidio, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el sentido de la vida sienten a la hora que son una carga para alguien y pues no, eso es muy delicado. Maestra, ¿nos puede decir por favor los síntomas principales de identificar a una persona con depresión? Sí, bueno, lo primero que uno de volada dice, algo me está pasando, es que hay una tristeza cañona, como decimos, ¿no? Nosotros,
profunda, grande, que no te explicas de dónde al principio, ¿no? O a lo mejor sí puedes identificar que estás triste por algo que te pasó. Cuando no se atiende rápido, eso se va haciendo mayor, mayor, mayor. Entonces ahí es donde ya caes en una tristeza patológica. La tristeza es algo normal y natural cuando nos pasa cualquier cosa que se sale de nuestro control, de lo que nosotros esperábamos, pero resolviéndose la situación o pasando el suceso uno se recupera, pues eso es la tristeza. Y en la depresión no. La tristeza es como que no ves ni el principio ni el final, es como un camino largo, largo, largo que no te permite ver. Hay una, aparte de la tristeza, hay una incapacidad para experimentar placer ante las cosas que antes tú disfrutabas, que te gustaban y que le daban como que ese sentido a tu vida, ¿no? De alguna manera. Hay una, posiblemente dentro de los síntomas hay una irritabilidad, o sea, fácilmente te enojas, andas de malas, o sea, así rápido, pues reaccionas muy impulsivamente, pues casi casi sin ponerle filtro, lo voy a decir así. En algunos casos se puede presentar ansiedad también, junto con ansiedad, tensión, como el miedo, ¿no? El miedo, la angustia, eso que de repente se experimenta por no entender lo que te está pasando. Hay también un aplanamiento afectivo a la vez, o sea, hay gente que no siente nada. Dices tú, ¿qué sientes? Es que no sé, nada, o sea, ¿cómo es esa nada? Entonces, cuando te dicen nada, es porque una de dos, o no se han puesto a pensar y a darse cuenta bien qué es lo que están experimentando dentro, o no saben ponerle nombre a la emoción, ¿no? Y esa parte es empezar a identificar desde lo corporal, a ver dónde se experimenta la tensión, la ansiedad, la angustia, la tristeza o lo que sea. Entonces ahí ya uno va descubriendo un poquito y viendo por dónde va la bolita, ¿no? Como dicen luego. Entonces, hay falta de sueño o exceso de lo que te decía hace rato, o sea, la gente suele dormir mucho, cuesta mucho trabajo levantarse a la mañana, mucho, muchísimo. Y no es como que por literal flojera, es que no tienes ganas, literal, ni fuerza, no tienes fuerza ni ganas y estás pensando en todo lo que tienes que hacer y por más que lo piensas no te alcanza pues para todo eso. Y obviamente que ya te digo, depende el nivel de depresión, pues la vas a librar o no, pero hay también alteración del apetito, la gente puede, normalmente en la depresión la gente deja de comer, no les da hambre o comen muy mal, pero hay en algunos casos que sí comen y mucho. Entonces pueden subir de peso, pero una de las características es está bajando de peso, o sea, aquí hay algo, porque está perdiendo el apetito, ¿no? Hay también dolores inespecíficos de cabeza, el estómago, las gastritis, las colitis, todas las citis esas que de repente empiezan a mortificar, pues las migrañas se pueden activar también por lo de la depresión, pues ya te decía ahorita el deseo por las cuestiones del apetito sexual. También de repente es como que hay culpa, en algunos casos empiezan los pensamientos esos de me quiero morir, no sé qué estoy haciendo aquí. Y así inician, o sea, no es como que me quiero matar, me voy a quitar la vida, porque inician pensando, no sé qué sentido tiene estar aquí. O sea, no sé para qué estoy, si ya no tiene sentido para mí nada la vida. Entonces, lo que empieza como una idea, después ya se empieza a configurar en un plan de cómo acabar con la vida. Y algunos, los que no tienen mucho valor, digo, voy a decirlo así como que no tienen valor, no estoy diciendo que sea un acto de valor esto, pero pues la verdad sí hay que tener valor para quitarse la vida en cuanto al impulso. Pero aquí algunos hacen formas de suicidio indirecto. Eso es algo bien interesante porque mucha gente no sabe. Y el suicidio indirecto es empezar a hacer cosas que atentan contra tu vida gradualmente. Fumar, tomar, drogarte, manejar a alta velocidad, valiéndote, bueno, todo la vida. O sea, te pones en situaciones de riesgo, pues, ¿no? Entonces, andar sin tapaboca, voy a decir así ahorita en la pandemia, que no andar con el cubrebocas, pues obviamente está hablando de que algo ahí no está bien, ¿no? Que no se quiere cuidar, que no le importe y así. Entonces, en general, esos serían los principales temas y también, aquí se me estaba pasando,
no te dan ganas de ir a trabajar ni de ir a la escuela en el caso de los que están todavía en cuestiones académicas, ¿no? O sea, realmente no quieres nada, ni siquiera pensar que si no trabajas no vas a comer, o sea, no va a comer tu familia. Es algo bien, bien increíble cómo llega a afectar esto. Y esto que les estoy contando, fíjense, es normalmente, obvio, son los síntomas así de manera general que se manejan dentro de el diagnóstico de las enfermedades mentales para los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Pero es lo que vemos nosotros, bueno, es lo que casi siempre es algo que no salió cuando es exógeno, es alguna pérdida, algo que no salió como yo esperaba, alguien que me dejó, que no sé, me quedé solo y de repente como que se empiezan a ahogar en ese vasito de agua, ¿no? Aparentemente. Pero obvio, dices tú, pues es que si algo se termina, no es para que te quieras morir, pero sí cuando ya traes predisposición a genética, sí te puede pasar, que se te active rápidamente ese chip, pues por así decirlo, de la O sea, depresión. es como, no estaba, no había, no había, había algo, había una predisposición y Sí, un evento fuerte, obviamente, generó, destapó, digamos, ese problema ya a nivel lógico, me imagino, digo, a nivel de los neurotransmisores. sí, Que es lo sí, que sí. al principio usted. Entonces, por ejemplo, el caso del síndrome posaborto, que es un tema pues muy, muy delicado. eh, yo de repente oigo gente que dice, es que yo me practiqué un aborto y no siento nada. Puede ser eso que usted dice, es decir, está como una situación plana de decir, no logra identificar o medir el grado pues de lo que pasó. O sea, a ese grado de decir, oye, pues pasó y pues si vuelve a pasar no pasa nada. Entonces, ahí donde se podía pensar que es una persona que probablemente está pasando por una depresión, pero crea una máscara, que esa máscara evade que la gente pues vea realmente lo que su corazón está sintiendo. ¿Puede ser eso, maestra? Sí, hay una dormición de la conciencia, lo voy a decir así, también que no permite ver. Y fíjate que esto no nada más es en el ámbito de los creyentes que te puedes dar cuenta que ocurre la depresión posaborto, sino también entre los científicos se han hecho pues muchos estudios de lo que ocurre cuando las mujeres abortan y hay diferencias entre los abortos espontáneos, obviamente los que uno no busca ni provoca, a los de quien sí se lo provoca. Sí, así Y es. finalmente, lo que puede pasar en el caso de los que se lo provocan son que afloren los mecanismos de defensa, ¿no? De decir, pues, no pasa nada, no era un bebé, es que es la explicación que se da, ¿no? Que era Un apenas simple cúmulo de células. que de hecho a mí me ha tocado pacientes que me platican que así se los dicen los doctores, ¿no? Es que es una bolita de sangre, todavía no es una vida y cosas así. Y que cuando ellos ya toman conciencia, después con el pasar del tiempo, los años a veces, y que se dan cuenta de que ellos no tienen como esa paz y se empiezan a sentir mal, empiezan a experimentar la culpa, a sentir a darse cuenta de que acabaron con la vida de su propio bebé, todo esto, lo que hace que la recuperación de ese tipo de experiencias sea todavía más dolorosa, ¿no? Más difícil para ellos. Y yo estoy hablando de lo que yo he visto, en mi consulta. He visto en gente que hasta 3 casos a mí me han tocado que llevan 3 abortos así seguidos, ¿no? Porque salieron embarazados, les falló el método de control de natalidad o porque no lo usaron y así. Ujú. Y se les hace fácil, pues, y después no se la acaban, andan muy, muy mal y caen en depresión. Y lo peor del caso es que cuando llegan a terapia, no te dicen que van por eso. Y Sí. realmente ellos creen que van por otra cosa, porque sí llegan con otra cosa, pero siempre, indefectiblemente, sale ese tema. O sea, Okay. siempre, en algún momento, o sea, a veces ya está así como para dar de alta, por ejemplo, a alguien, ¿no? Yo, Ujú. y de repente es como que me empiezan a contar eso, pero como, ay, pues sale a la plática, ¿no? De que habían abortado así, y yo me quedo, como que no me habías contado eso? O sea, a lo mejor puede ser la clave de la torre que trae y que todavía le está costando, pues, reparar, ¿no? Recuperarse en eso.
Y eso es muy interesante cuando ya se descubre cómo van más rápido saliendo adelante del problema de depresión. Y sí, sí, hay muchos casos de depresión. Sí, de por sí hay cuando no son provocados una depresión pues leve, ¿no? Porque pues querías tener ese bebé, por todo lo que se genera alrededor de la idea de tener ese bebé y las ilusiones y demás. O sea, imagínate aún cuando no tienes la intención de tenerlo, pero que te das cuenta de que tú lo rechazaste ese bebé, eso es muy doloroso para ellos. Y Sí, sí, hemos escuchado muchos casos de hombres y mujeres. De hecho, está el proyecto Silence No More, No Más Silencio en Estados Unidos, donde personas, pues tanto hombres como mujeres, pues que pasaron por un aborto provocado, estuvieron involucrados, tanto pues la pareja como los médicos, enfermeros, y hablan de terribles depresiones, de que ven niños y escuchan sonidos de bebés y demás. Pero este tema del síndrome posaborto es un tema amplísimo, ¿verdad? Mucho, es otro tema. Es otro tema. Realmente se Totalmente. nos van a ir 3 horas hablando de síndrome posaborto. Maestra, Totalmente, sí. hacer una pregunta, y es una pregunta, ¿se puede caer en depresión por agotamiento? Es decir, habemos personas, Sí. por mi culpa y por mi gran culpa, en que de repente somos muy obsesivos, compulsivos, productivos. Todo el día estamos ocupados y si no hay trabajo, nos inventamos trabajo porque, no sé, es parte a lo mejor de nuestra personalidad o nuestro deseo de servir o nuestro deseo de trabajar, de ser útiles. Pero yo un momento en que el cuerpo te puede cobrar factura por tratamiento. Sí, sí, definitivamente, y es muy usual. Ahorita está pasando mucho el burnout, ¿no? Ese famoso que yo creo que ya han escuchado, de estar quemado en los ambientes laborales de todo tipo, y les pasa sobre todo a los maestros, fíjate, y a los que están en cuestiones de salud, todo esto. Pero le puede pasar a cualquiera que se sobreexceda a lo que realmente debería, ¿no? En una forma sana laborar, que empiezan a no reconocer los límites hasta donde pues tienen que llegar para poder recuperarse y luego volver a continuar al día siguiente, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que ver también, sí hay depresión por eso, sí, mucho. La gente se siente mal y no sabe por qué es una cosa así, que aparentemente no tiene historia. Y tú llegas con el doctor, no sé, voy a inventar algo, llegas con el dietista, con el endocrinólogo que te está llevando tu alimentación o algo, no, porque con doctor, el endocrinólogo se da cuenta, también te puede llevar tu alimentación y todo, y de repente llega y te pregunta, ¿cómo estás? Y tú empieza a llorar. Entonces ya el doctor empieza a ver cómo está tu vida, cómo estás en tu casa, si estás casado con tu esposo o esposa, o sea, hay algo que pasó y ya se da cuenta que no hay nada y lo único que sale es tengo mucho trabajo, o sea, y esa parte sí, de verdad. Y luego te dice, ¿no? O sea, estás cayendo en depresión por agotamiento, literal, o sea, y esa es una depresión que va a correrle que te alcanza con la ansiedad, que se combinan. O sea, la depresión fácilmente se puede combinar con la ansiedad, ¿eh? Yo ahorita por ahí vi algo de alguien que estaban comentando, ¿no? De que tenía depresión y ansiedad, creo. Si mal no leí. Bueno. Comenta que tenía depresión y ansiedad y está en tratamiento psicológico, lo cual es excelente. Felicidades, Vane, eres el porcentaje que busca ser mejor. Porque dice, yo no voy con el psicólogo porque eso es para locos. Error. Las personas que van al psicólogo o al psiquiatra no están locos, simplemente es personas que se aman y quieren vivir. Gracias, Vane, por tu comentario. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Es muy usual eso, pues, porque luego al final pues lo que empieza siendo algo que inicia a lo mejor por un evento así donde tú te sientes muy muy triste o desamparado, desesperanzado, que luego con el tiempo cuando ya llevas mucho ya te empiezas a angustiar, pues, o inclusive al inicio puede empezar las dos, es que ya depende de cada organismo, de cada historia, de cada persona. Eso es multifactorial, pues puede activarse en el momento que inicia, en medio o al final que ya sientes tú que la estás librando, ¿no? Pero si realmente, fíjate, aquí es bien importante la forma en la que se aborde la depresión, porque hay una cultura tan gacha, yo voy a decirlo así con esa palabra, entre algunos mortales que no creen en serio, ni en los psicólogos y obviamente menos en los psiquiatras, porque
siempre están pensando que no están locos, ¿no? Y también con los psicólogos piensan lo mismo, pero creen que solitos pueden. Pues mucha gente dice, es que yo solo puedo, pero ya llevan 10 años mal y no han podido, pues no sé por qué no se dan cuenta que no se puede a veces solo. Y lo que hay con el tratamiento, por ejemplo, te digo, primero voy a hablar a nivel psicológico, es que ahí uno cuando va con el psicólogo te hace una evaluación o algo, va viendo por la entrevista, por pruebas que hay para medir esto, si traes depresión y luego en qué nivel está, porque hay depresión que se cura fácilmente con la pura terapia y hay depresión que va a ocupar de la terapia y del psiquiatra, y hay depresión que no ocupas al psicólogo y que el puro psiquiatra te aliviana porque era meramente orgánico, pues, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si yo veo que alguien trae posiblemente una depresión orgánica, porque ya vi que la historia como que no es como para esto, pero ¿sabes qué? Tienes que ir con el doctor para que él te evalúe y te dé su diagnóstico a ver si eres candidato para tratamiento. Porque si estás conmigo en terapia nada más, vas a sentir que no te funciona, se te va a hacer muy lento, porque aunque yo te esté diciendo, es malo, aunque estuviera el mejor psicólogo del mundo trabajando contigo, no la va a armar, le digo, porque tú traes una desestabilización a nivel neurobioquímico que cognitivamente no te permite ver realmente lo que está pasando como es, o sea, no estoy diciendo que sea color de rosa, pero está mal así, no así como tú la ves, pues. Entonces, no hay una objetividad en la forma de enfocar los eventos y los acontecimientos. Entonces, cuando ya estás estabilizado neurobioquímicamente, es más fácil que puedas aprender formas de cómo afrontar la vida, los problemas que estás teniendo de una manera más óptima para que eso no te tumbe pues tan fácilmente. Entonces, en terapia aprendes a pensar y a resolver tus broncas y el doctor te ayuda a estabilizarte para que puedas hacer eso allá afuera, pues, ¿no? Entonces, para que puedas funcionar. Y quiero aprovechar, maestra, voy a expresar, casi nunca me gusta hablar de mi vida personal, pero voy a que en su momento fue un aprendizaje muy fuerte para mí y creo que es importante compartirlo. Yo, pues, hace como 4 años más o menos, ya no recuerdo, 5, 6, 4, 5 años, póngale, redondeemos a 5 años. Yo me sentía muy cansado, agotado, así como, no depresivo para decir no me puedo levantar de la cama, no, pero sí me sentía muy cansado, agotado. Fue la época cuando empezamos el proyecto de Generación por la Vida que de repente me involucraba aquí, me involucraba allá. Domingo estaba de tiempo completo y el cuerpo me compró factura. Entonces de repente yo me sentía cansado, agotado y fui con una persona que es una persona maravillosa, pero esta persona me recomendó tomar fluoxetina, que es unas pastillas que venden sin receta médica, es decir, es un medicamento psiquiátrico, tengo entendido, pero no es controlado como para decir ocupas una receta médica. Yo al principio rechacé hacer eso porque como nunca había tomado, dije yo no soy de los que toman medicamento nomás por tomar. Ahora tomé esas pastillas. El día que las tomé, ¡pum! Me tumbó. Así me tumbó. Entonces me descontroló el horario. En la noche yo andaba como pistolita de un lado para otro y en el día dormí. Se te volvió el reloj. Se me volvió el reloj. Así es, literalmente 2, 3 días. Y ya al tercer día le dije a la persona que es, aclarando, es una persona maravillosa. Simplemente mi caso creo que fue un caso muy particular. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me fue fatal. Ya me dijo, ¿sabes qué? Hay que ir con un médico porque esto no es normal. Fui con el médico y el doctor me dijo que esas pastillas a mí me aceleraron el ritmo cardíaco. Entonces, al acelerarme, pues me descontroló, me tumbó de día y me aceleraba de noche. Entonces, obviamente, pues yo tenía que estudiar durante el día. Claro. Y dormir. Entonces, a lo que voy es, el doctor me recetó otras pastillas para compensar lo que pasó y poder equilibrar mi organismo. Unos cuantos meses después yo ya no ocupé nada. ¿Cuál fue la para Rubén Tapia, el cual se los quiero compartir? Es no tomen pastillas nomás porque alguien se lo recomiende. Así es, totalmente. Yo soy el especialista y, por ejemplo, yo agradezco mucho que la maestra Xochitl, ella diga, ¿sabes qué? Yo soy psicóloga clínica, yo llego hasta aquí y el doctor empieza acá. Podemos trabajar en equipo, pero cada quien en su especialidad. Por eso es importante evitar ese tipo
Pastillas. El mismo doctor me dijo, Rubén, se me hizo muy raro que te hayan caído mal, pero pues si eres uno en 1,000,000 y pues te tocó el premio mayor, entonces la moraleja es, hay que ir con la persona indicada Claro, para dar el medicamento. Entonces, maestro, sí, por ejemplo, el caso mío, pues fue eso, como una especie de aceleramiento, no sé cómo le llaman. sí, sí. ¿Qué otros riesgos puede haber también por tomar pastillas así? Pues me las recetaron, o sea, ni copan en la farmacia tal, te las van y te las entregan. ¿Cuáles son los riesgos que pueda caer una persona en tomar antidepresivos sin recetas médicas? Pues mira, yo creo que es difícil como conseguirte antidepresivos así de esos más poderosos. Normalmente sin receta es difícil, ¿no? A menos que alguien te haga ahí El el mercado negro. favor. El mercado, pues bueno, no, y aún así necesitas receta médica, pues, pero inclusive con las cosas que son leves, sí es importante tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros como psicólogos, pues si estudiamos farmacología, pues tenemos que conocer sobre medicamentos y todo. Te voy a decir por qué, porque cuando un paciente llega, yo, al menos yo en el historial, cuando lo abro, yo les pregunto si están enfermos de algo, si están tomando algo de cualquier tipo, para lo que sea, sí me digan que porque tienen migrañas, lo que sea, porque todo medicamento causa un efecto. Y obviamente eso puede ser algo que ayude o alente o lo que sea la terapia. Entonces, digo a la persona pues en el proceso más bien, o no la terapia también. Y el caso es que ya si de alguna forma yo veo que estuviera tomando algo que podría mantenerlo un poco más aletargado, yo tengo que saber, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante no recetar, como dices tú, aunque haya de libre venta? Porque yo no conozco a la persona orgánicamente, cómo viene, ni nada. Yo sí pregunto, a ver, hay familiares que tengan antecedentes así de este tipo, ya les explico lo que les decía ahorita al inicio, ¿no? De ansiedad, de depresión o de esquizofrenias, cosas así. Entonces, o inclusive alguna historia así muy fuerte, pues eso también lo considero. Entonces, si yo veo que hay algo así, yo les digo, tienes que ir con el doctor porque tú ya tienes, no sé, tanto tiempo sintiéndote mal, ya te está impidiendo funcionar como normalmente lo tendrías que hacer, te cambió totalmente el estilo de vida, o sea, hay una distancia gigante entre lo que eras y lo que eres ahora. O sea, esos ya son elementos suficientes para que yo alerte ahí mis antenas y yo diga, esta persona tiene que ir con el doctor. Por ejemplo, o sea, a mí sí me ha tocado gente que me dice, es que tú no me puedes recetar algo. Y yo les digo, claro que no. O sea, aunque yo sepa, digo, de medicamentos, yo no puedo hacer eso porque yo no conozco tu historia médica, le digo, yo necesito ir con alguien que sepa qué te va a pasar si tomas tal cosa o si no tomas lo que sea, ¿no? Entonces, porque un medicamento tiene que estar monitoreado por quien te lo recete para ir viendo cómo tú vas reaccionando a la toma del medicamento. A mí me ha tocado casos que hasta 3 veces les han tenido que cambiar el medicamento hasta que por fin ya encontraron uno donde el organismo ya lo recibió como tierra fértil, ¿no? Así, y agua en el desierto, pues. Entonces, esas cosas yo creo que sí son así como que bien, bien importante. ¿Qué te puede pasar? Todo lo que tú dijiste, si lo tomas, o sea, te puede dar para abajo cañón, tumbarte feo, aletargarte así de una manera que ya no funcionas, te puede, en lugar de ayudar, ponerte peor, que es lo más usual que ocurra. O sea, un medicamento, cuando tú lo estás tomando y te cae bien, no te tiene que poner ni más down ni acá arriba, ¿no? Diciendo, me llamo Confi, como dicen luego, o sea, sí, de verdad, o sea, tienes que ser tú cuando tú te tomas el medicamento. Uno tiene un referente de cómo era cuando se sentía bien, pues. Entonces, me tengo que sentir así de bien como como me he sentido antes en mi historial, ¿no? De vida. Entonces, eso ya va dándote como que esa luz, pues si te pone peor o te pone arriba, ya no es por ahí, pues algo no está funcionando. A mí, fíjate, perdón, mande. No, adelante, adelante, le escucho. Te digo que me ha tocado tener pacientes que por otra cosa habían ido conmigo en el pasado, pues a terapia, ¿no? Y luego después llegan con una alteración ya a nivel neurológico, por así decirlo, neurobioquímico, perdón.
ya que se les desestabilizó algo, que empiezan a lo mejor a tener como psicosis, ¿no? Ya con alucinaciones y esas cosas, ¿no? O delirio. Y que yo las conozco como eran normalmente, pues, y que las veo y que digo yo, es que no, 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 yo la conozco, o sea, yo tengo esa idea de lo que ella es. Entonces, cuando van con el doctor inclusive y veo yo que ella empieza a tomar, yo les voy dando chance a ver en una semana cómo debe de estar, en 2 semanas cómo debe de estar, yo ya voy viendo, pero si veo que está igual o peor, digo, ¿sabes qué? Háblale a tu doctor y dile que te está pasando esto, que yo te dije que lo buscaras y que cheque qué está pasando con el medicamento porque estás peor, no mejor, o sea, peor. Y entonces ya va el doctor, checa, ajusta, hace cambios y todo, y la persona ya parece que se está normalizando, pero no, o sea, está más ansiosa o más deprimida y ves que no, igual ahí vas otra vez hasta que por fin ya llega la persona, la ves así de lejos y tú, ya volvió, o sea, literal, o sea, yo he tenido la oportunidad de poder ver eso, ¿no? Que yo digo yo, qué impresión, o sea, cómo la normalidad se nota, no nada más se siente, o sea, lo tiene que notar la gente que está a tu alrededor, tú te vuelves a conectar con lo que hacías y que te gustaba, pues, ¿no? Empiezas a querer trabajar, te da hambre, quieres salir, quieres ver a tus amigos, o sea, es como que ya volviste donde andabas, entonces eso debería de pasar con un medicamento, no caerte mal, si te cae mal, te duele la cabeza, traes taquicardias, o sea, sientes una pesadez, sientes que de las 24 horas duermes 22, o sea, no, o Porque no duermes. hay veces que se dice, bueno, es que hay que esperar a que el cuerpo logre adaptarse al medicamento, pero, por ejemplo, el caso con lo que les platiqué hace ratito, pues ya pasaron 3 días y seguía como zombie en la noche y entonces yo creo que cuánto es el tiempo máximo de decir, oye, ya te tomaste la primera pastilla y pasó un día, 2 días, algo está mal, o si hay que darle chance al cuerpo a que logre, ¿cómo se dice? Pues recibir. Estabilizarse, vamos a decir. ¿Cuánto tiempo más o menos sería el tiempo de estabilización? ¿Usted Mira, cree? yo te voy a decir lo que yo creo que no debe de pasar cuando te empiezas a tomar un medicamento. No te tienes que poner peor. Eso, Ok. O sea, una pero cosa. en el día uno, en el primer día. No te tienes que poner peor. O sea, si te está cayendo, si no te mejora, tienes que estar tablas, pues, y ahí viendo. Sí, porque, o sea, por eso se gradúa el medicamento. O sea, sí, a lo mejor es la primera vez que te lo tomas. Te dicen, tómate un cuartito, o tómate medio, o así, te van diciendo para que el cuerpo lo vaya aceptando y se vaya adaptando a la toma que vas haciendo y poco a poquito vaya generando los cambios neurobioquímicamente. Y ya que tu cuerpo, te dicen, por decirte algo, 3 días o una semana te vas a tomar media pastilla, ya la segunda semana te vas a tomar toda la pastilla completa. Tú vas a empezar a sentir mejoría, así como, sí, ya se nota que me estoy tomando algo. A las 3 semanas, algunos depende, a veces antes, 2 semanas, pero normalmente a las 3 semanas ya el organismo ya lo recibió, ya está empezando a tener mejoría, pero para que se estabilice el medicamento, al menos tendrían que pasar 3 meses. 3 meses, de 3 a 6 meses en algunos casos, de que tú ya mi cuerpo ya está funcionando como si fuera él, pues, ¿no? El que está trabajando por sí mismo. Pero ya eso, en algunos casos, por ejemplo, el doctor te puede decir, 6 meses nomás te lo vas a tomar porque pues ya es más orgánico lo tuyo, pero vamos a esperar a que te haga efecto la terapia para que ya te lo retirando y que ya puedas tú solito con lo que vas aprendiendo remarla, ¿no? Entonces el doctor ya te va diciendo, pero hay situaciones que, que son así como muy recurrente la depresión en la vida de las personas y esas cada tanto tienen que estar con medicamentos, lo descansan, lo vuelven a tomar y hay gente que está medicada toda la vida, pues, ¿no? Depende, estamos hablando de situaciones graves y extremas, Y pero casos normal, particulares, ¿verdad? O sea, porque lo sí, ideal es, tomas el medicamento para estabilizarte y adiós. O sea, es sí, verdad, no es decir, ya esta pastilla me hace sentir feliz y no voy con el psicólogo, no hago deporte, no tengo una buena alimentación, sino porque la pastillita mágica me hace ser feliz. Eso es un error, ¿verdad, maestra?
Sí, pero fíjate que inclusive hasta en esos casos el medicamento llega a no tener ya ningún efecto, pues porque ya tu cuerpo también, tu organismo se acostumbra y llega un momento que ya no lo haces, que ya no te hace. Y ahí es donde la gente, que también erróneamente cuando se lo siguen tomando, no recetadamente, sino porque alguien les dijo, es cuando sí pueden caer en una dependencia a la toma del medicamento. Por eso yo les digo, tienes que estar con el doctor, porque si estás con el doctor, olvídate del problema de que te vas a hacer dependiente del medicamento. Él te va a estar checando y cuando vea que no lo vas a ocupar, ya te lo va a quitar, o sea, poco a poquito. Eso debería de hacer un buen médico ético y responsable. No para ganar lana, no, estoy hablando. De hecho, es una pregunta que también tengo considerada hacerle, incluso porque obviamente pues la psicología es una ciencia, eso digo, estoy equivocado, Claro, maestra, sí, es una ciencia que requiere especialización, no nomás decir, ya terminé la carrera, vénganse todos los voy a curar, ¿no? sí, 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 Hay unas especializaciones que son súper importantes. sí, claro. Yo soy psicólogo, pues soy ingeniero, pero yo he leído, porque para mí la psicología es algo sumamente importante. Pues todos queremos ser felices, pues tenemos que saber qué pasa en nuestra cabeza, ¿verdad? Cómo Claro. nuestro pensamiento. Pero aquí es una pregunta que yo le quisiera hacer, maestra, o a lo mejor hasta yo estoy hablando de más, es, hay psicólogos, evidentemente, pues la psicología es muy amplia, no soy, Uh-huh. pero yo sé que es muy amplia, pero hay psicólogos que rechazan la fe, hay psicólogos que, por ejemplo, una vez me iba para atrás porque escuché un psicólogo que estaba a favor de la infidelidad. O sea, bueno, no sé dónde estudió este tipo, pero yo no le pago ni un peso por nada. Entonces, en estos casos, maestra, ¿usted qué recomienda a las personas que nos están escuchando? Decir, bueno, ok, Dios no está peleado con la psicología, sino al contrario. Dios nos da la capacidad a los psicólogos, bueno, le da a la psicóloga para que puedan ayudarnos a ser más felices. No sé qué nos Claro. en ese tema de decir, bueno, hay psicólogos que rechazan totalmente la fe, rechazan los valores y técnicamente, pues tristemente, Uh-huh. una ciencia o una especialidad muy importante en un negocio. Pero también hay psicólogos que incluso algunos se presentan como psicólogos cristianos, psicólogos católicos, los cuales yo, mi respeto es cuando los escucho hablar, yo soy súper por lo que he aprendido. Entonces, estas dos caras de la moneda, ¿qué nos pudiera decir, maestra? Hay de todo en esta vida. O sea, hay psicólogos creyentes y psicólogos no creyentes, eso ya lo sabemos. Y yo creo que no son la mayoría los que son creyentes. Y sí, a mí me ha tocado casos en los que llegan pacientes y me dicen, yo dejé de ir a terapia con X, hasta me sé los nombres porque me los dicen, porque un día llegué y hablé de Dios y me dijo, a Dios lo vas a dejar afuera del consultorio. Me dice, ya nunca volví. Entonces, o sea, es como que el psicólogo debe de trabajar, es más, sea creyente o no, tiene que trabajar con lo que el paciente trae. O sea, el paciente o el cliente, como le quieran llamar a algunos psicólogos ahí, trae el problema y trae la solución en su vida, en su historia, pues, ¿no? En todo lo que te pone así sobre la mesa. Entonces uno tiene que ir hilando esos elementos, pues, tanto los elementos psicológicos, emocionales, afectivos, con los físicos, los sociales, los espirituales, con lo que él cree, con lo que él no cree, y tratar de ir ahí, pues, reparando, ¿no? La historia de esta persona y ayudándola a que tenga una mejor forma de adaptarse a la vida y a la situación en la que él se encuentra. Estoy hablando así de manera general. Yo, la verdad, a mí me ha llegado gente que no cree en Dios y que me ha dicho, yo soy ateo, por ejemplo, así literal. Y yo sé que tú crees en Dios porque investigan, ¿eh? O sea, investigan con quién van a ir. Y yo digo, pues, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Pero es bien curioso porque obviamente yo acepto, pues, no importa el credo, yo los acepto. Entonces yo digo, bueno, entonces yo tengo cuidado nada más pues obviamente de adiós, nada más tenerlo yo acá dentro de mi persona y se acabó. Y yo hago mi trabajo muy, muy científicamente como debe, ¿no? Y me ha tocado casos en los que cuando ya les pregunto, hubo un caso muy especialmente, cuando yo le pregunto al final del cierre de la terapia, después de varios meses, que si cómo se iba, que si todo, esa parte del cierre, ¿no? La recapitulación, y me dice todo lo que ha avanzado, y al final me dice algo muy bonito, que eso ya yo lo cuento así como una experiencia personal, que me dice, pues me sirvió para esto y esto,
y ahora creo en Dios. O sea, Wow. ¿qué? O sea, esa parte O sea, nunca cree en se me Dios va a olvidar. y usted nunca le habló, nunca le evangelizó, pero cree en Dios porque vio en usted, pues, Pues no sé qué fue lo que pasó. O es que es sea, cierto. sí, Cuando vemos la bondad en las personas que quieren sí, ayudar, sí, sí. realmente vemos como que decir, oye, hay esperanza. Entonces, si hay esperanza, hay fe, pues creo que dicen, hay un ser superior que nos manda ayuda, que no nos deja solo Claro, en el hoyo y que nos levanta. Oye, sí, qué, sí. qué bonito caso. A ver, platíqueme. Sí, tienes que tener realmente cualquier profesional de psicología y de cualquier lugar donde trabajemos con personas. Realmente tendríamos que tener la intención sincera y honesta de querer el bien del otro. Y yo creo que eso de muchas formas se refleja pues en el trabajo con la persona y en la forma de ver la vida de esa persona para después, ¿no? Cuando se va de ahí, de ese lugar y que aunque no lo hayas evangelizado a lo mejor así directamente de ninguna manera, ¿no? Ellos se van aprendiendo que esto existe, pues, porque vieron que podían funcionar las cosas, ¿no? Así desde donde ellos creen, desde lo que ellos manejan. Entonces, sí tiene que haber mucho respeto en ese sentido. Y me ha tocado ver muchos milagros, yo puedo decirlo así, la verdad, me ha tocado ver, yo los veo como milagro todo, obviamente, pero inclusive hay un caso muy particular donde llega un muchacho conmigo a terapia y me llega manejando un tema de que él ve cosas, entonces yo digo, a la torre tengo que descartar que no tenga alucinaciones por esquizofrenia primero, ¿no? Y Uh ver -huh. si hay alguna lesión neurológica, tengo que ver si no se droga, tengo que ver si no tiene la bipolaridad tipo 1 que se pueden presentar ciertas también cuadros ahí de psicosis, ¿no? De alucinación. Entonces yo tengo que ir viendo un montón, o sea, de cosas ahí, la historia y todo, y ya descartando, o sea, me doy cuenta que era así como de esas que te saca la lotería con un paciente, ¿no? Que trae un problema a nivel neurológico, que trae un problema a nivel de ansiedad y que, o sea, un trastorno de ansiedad y aparte trae depresión. O sea, y cuando llega conmigo, yo digo, Dios santo, me quedo así. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, vas a tener que ir, y psiquiátrico, ¿no? Te voy a tener que mandar con el psiquiatra, tienes que ir con el neurólogo y estar conmigo porque para checar si no hay alguna lesión y con el psiquiatra para ver si realmente es depresión o ansiedad o las dos cosas. Entonces, Sí. porque sí, porque la verdad es algo bien serio. Entonces, antes de pensar que está teniendo una experiencia sobrenatural, tengo que descartar mil cosas. Sí, entonces va con el psiquiatra, se confirma, o sea, que trae una depresión y ligera ansiedad, y va con el neurólogo y trae una lesión en el hemisferio izquierdo, que es que esas lesiones del 100% solo el 8% se pueden curar. Son bien increíbles, pero este chavo llega conmigo muy joven, pues entonces tú sabes que el cerebro joven puede ser muy elástico, ¿no? Y pasar cosas ahí bien tremendas a nivel positivo. Y entonces empezamos tratamiento psicológico conmigo, empezamos yo a revisar toda su historia, todo, porque sí traía muchos rollos ahí exógenos, lo voy a decir, más aparte de esa lesión y lo psiquiátrico, y entonces voy viendo cómo va avanzando y así pasan meses, años, duró conmigo en terapia este muchacho como 2 años, pero la verdad era un caso bien grueso. Y un día yo siempre le preguntaba, ¿ya fuiste con el neurólogo? ¿Cómo vas con el psiquiatra? Ya le decía, mira, el psiquiatra dile que cheque tal cosa. El neurólogo pregúntele que si esto que te está pasando en las alucinaciones tienen que ver con la lesión o si es algo ya más a nivel psiquiátrico. Y ya dice el neurólogo, no, eso no es neurológico, eso que te está pasando tiene que ver con el tema de la depresión. Ok, y un día llega y me dice, fíjese que me hicieron un estudio ya otra vez, ¿no? De su cerebro y todo. Y pasó algo bien increíble. Yo, ¿qué pasó? O sea, se reparó la lesión. O sea, a mí se me hizo tan impresionante, o sea, cómo se había reparado su lesión.
que obviamente fue el hecho de que haya ido, pues yo creo muy a tiempo con ese doctor, pero también que se haya atendido la parte, obviamente, neurobioquímica que traía alterada y sanar su historia, que yo creo que muchas heridas que nosotros traemos, muchas enfermedades se detonan también por las cuestiones psicológicas, ¿no? Y de vida que traemos y que además las hacen las hacen peor de lo que realmente a lo mejor son, o que no ayudan a que sanen. Entonces, esos tres, esa triangulación de esas tres cosas fue lo que ayudó a que este muchacho sanara. Ya hace mucho que lo di de alta, así que no crean que todavía está ahí. No, Pero, se cuenta la historia porque puede que tengamos algún familiar cercano claro, que esté pasando por lo mismo y a veces somos muy crueles los humanos y decimos, es que es muy flojo, es que no quiere estudiar, es que no quiere trabajar, es que es un mantenido, y no nos damos cuenta que dentro de su ser hay una herida que pues viene cargando y no los ayudamos a levantarlos. Maestra, yo sé que ya podemos... sé que estoy hablando mucho, ¿verdad? No, está excelente. Pero antes de que terminemos el programa, quisiera Dime, hacer algo de la depresión en los adolescentes. ¿cómo Porque se manifiesta? sí, le voy a decir, sabemos precisamente que las etapas, bueno, etapas vulnerables, pues a lo mejor toda la vida somos vulnerables, ¿verdad? En cualquier momento podemos ser lastimados o nos pueden lastimar, lo que sea, pero hay una etapa en la que los seres humanos nos queremos sentir grandes, pero tenemos un comportamiento de niños, que es la adolescencia, yo creo, donde de repente queremos ser libres hoy, como dice la canción, pero no asumimos responsabilidades y no medimos los riesgos, que es cuando que yo quiero manejar, yo quiero viajar solo, yo quiero hacer esto. Entonces, en esta etapa, que es la etapa, digamos, una etapa muy delicada, porque se empiezan a dar los cambios en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, ¿cómo poder prevenir que llegue a haber una depresión en un adolescente? Considerando ahorita que, o bueno, siempre, que el adolescente es rebelde por naturaleza, es decir, que el adolescente no se deja ayudar. ¿Por qué? Porque pensamos que lo sabemos todo, que no queremos que alguien esté viendo lo que hacemos. Y también un punto muy importante, a lo mejor parezco tragalenguas porque le estoy diciendo, pero la manipulación de los medios de comunicación está fuerte. Entonces, cualquier serie, todas traen drogas, alcohol, promiscuidad, que de una manera u otra empuja a todas las personas, pero principalmente los más vulnerables, con una moral dormida o una conciencia dormida, a realizar ciertos comportamientos que los van hundiendo. Entonces, si tomamos los dos aspectos, el aspecto de la edad o la inmadurez y también el aspecto de la manipulación, bueno, usted que aparte de ser especialista, es madre de familia, ¿qué podría recomendar a los que nos están escuchando para proteger a sus hijos? Que es, creo que, al menos en lo personal, creo que es la etapa más difícil que me ha tocado vivir en mi vida. ¿Por qué? Porque estás en la etapa de que ya no eres el niño, pero no eres el adulto. Entonces, ahorita los cambios está cañón. O sea, las medidas de educación son más brutales que antes. ¿Qué nos puede decir, maestra, para poder ayudar en este tema tan importante? Bueno, voy a aprovechar y voy a agarrar a los niños también para poder explicar también lo de los adolescentes, porque fíjate que aquí es bien importante, obviamente los cuidadores, ¿no? Toman un papel muy, muy importante. En el caso de los que tienen los papás, pues qué maravilla sus dos papás, ¿no? O algún tío, tía, abuelitos, quien sea que los cuide, que a veces no están los papás, pero hay alguien más. Primero yo creo que tendrían que conocer a sus hijos, o sea, conocer a estos niños, a estos adolescentes, saber cómo son normalmente para poder identificar cuando algo está ocurriendo de manera distinta de lo normal. Eso es una cosa y poder intervenir a tiempo. Pero también aquí está súper demostrado que funciona mucho las reglas, la disciplina con los hijos aunque se enojen porque les pongas hora, porque les digas cuidado con esto, o no vayas para acá, o lo que sea, o darles responsabilidades propias a la edad, ¿no? De un niño, de un adolescente. Eso les ayuda mucho. Son factores protectores bien impresionantes. Eso y el amor y el afecto, el demostrar el afecto, el decirle a los hijos que te importan, que los amas, estar al pendiente de ellos, el preguntarle cómo estás, cómo te fue la escuela o lo que sea, ¿no? En lo que ande el hijo o la hija.
Es bien importante estar como al pendiente, no como entrometiéndote en todo, porque ellos también tienen como que esa privacidad, pero sí de ver que te interesas pues en el hijo. Y ahí ayuda mucho la comunicación de los papás siempre, porque tú platicando con ellos ya vas viendo en qué andan haciendo, porque ellos llegan y te cuentan, porque te platican en lo que andan y ya tú ahí orientas, ajustas, haces lo que sea necesario, ¿no? Entonces, es como estar al ojo del amo, pero no hiper exageradamente vigilantes, no, porque eso hace que entonces oculten, que no te cuenten, que no nada. Pero sí es muy importante eso y estar sobre todo, tú me hablaste de cómo protegerlos, pero también yo creo que es importante cómo identificar cuando ya traen algo, pues, ¿no? Porque Ujú. aquí, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de los niños es muy particular porque el niño no sabe expresar mucho o identificar mucho lo que siente, pero el niño normalmente se aísla, se guarda, se esconde en su cuarto o no sé, no quiere salir, no quiere ir a la escuela, empieza a tener a lo mejor bajas en las calificaciones. Entonces ahí, y en algunos poquitos casos a lo mejor puede haber irritabilidad, pero normalmente como que se cierra. Esos serían los síntomas para poder identificar en los niños que algo está pasando, ¿no? Y ya ver y checar. Por ahí ya hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si de repente se estuviera haciendo pipí en las noches, podría ser también que tuviera enuresis o ecopresis, no sé, cualquiera de las dos, que se hiciera del 2 o pipí. Entonces ya uno tiene que estar checando porque ahí puede posiblemente, no en todos los casos, pero en algunos casos es señal de un posible abuso y de que a lo mejor por eso el niño ha tenido esos cambios o de violencia o no sé, de bullying, de lo que sea, ¿no? Hay situaciones ahí que pueden estar pasando que hay que checar y que les provoque estar reaccionando así, que ya te esté hablando y que esté cayendo en posiblemente algún tipo de depresión, ¿no? O en otro trastorno que habría que checar. Pero por ahí con los niños es eso, el rendimiento escolar, o sea, que no quiere ir a la escuela y el aislamiento. Y en el caso de los adolescentes son más rebecones, o sea, los adolescentes se ponen como muy irritables, o sea, agresivos, hay abuso de sustancias, del alcohol, del cigarro, depende, ¿no? Lo que se esté metiendo. Entonces, hay un déficit en la atención cognitivamente hablando, o sea, no presta mucha atención a lo que está pasando a su alrededor y hay un descuido. Entonces, esos son como síntomas que tú puedes identificar en el adolescente. En las niñas también es igual en el caso de las mujeres, pero las mujeres son más chillonas. Entonces, sí puede ser que lloremos, nos enojemos, pero lloramos y protestamos y cosas así, ¿no? Entonces, es más como que por ahí las mujeres, pero en el caso de los hombres, son más de como de romper la autoridad, o sea, traen una torre con eso de la autoridad en una forma de rebeldía, ¿no? Que te podría indicar, curiosamente uno dice es que son muy rebeldes, son muy desobedientes, ¿no? Pero puede traer algún problema depresivo y no te das cuenta, ¿no? Que Y habría ahí, que y ahí- checar. y ahí es cuando dicen, es que es más fácil ser hombre. En algunos casos, sí, en otros casos no, ¿verdad? Porque las mujeres se desahogan más fácil que los hombres. A veces los hombres nos guardamos, nos guardamos, nos guardamos, Sí, sí. como una olla de alta presión o como le dan de, y ¡pum! Explotamos. Y la mujer no. Va a soltar sus 10,000 palabras al día que creo que tiene que decir o algo así como dicen por ahí. Hablamos más, sí. Pero, Sí. y de hecho, fíjate, 3 veces más se deprimen las mujeres que los hombres, Ah, estadísticamente hablando. ¿Por qué? bien. Porque las mujeres manejamos más profundamente toda esta parte del afectivo y emocional, ¿no? De poder, de llorar, de poder decir, como que siempre estamos también con más cosas que tienen que ver con el cuidado y el soporte. Entonces cargamos mucho sobre nuestras espaldas y cargamos tanto que no nos damos cuenta de que ya nos está sobrepasando y entonces empezamos a entrar con eso que tú decías, ¿no? Por agotamiento, pero emocional, ya no nada más de trabajo, sino también emocional, ¿no? Y entonces el hombre pues ya se deprime ya por cosas ya más específicas, ¿no? Alguna situación en concreto, posiblemente si no es orgánica, algo que le pasó, ¿no? Fuerte que no lo puede soportar, pero que finalmente lo sobrepasa, lo rebasa.
pero sí a la mujer es más como que de todo esto que tiene que ver con el mundo emocional, y el hombre más con lo que lo frustra, lo que no logra hacer o no sale como él quería, lo que lo puede llevar en muchos casos a la depresión. Entonces la mujer tiene por todos lados, pues tiene aparte sus ciclos menstruales, o sea, sí, los embarazos, porque en algunos casos también el embarazo puede ser algo que detone alguna depresión. Y luego después el post, ¿no? Después de parir ahí, y que también viene de que porque estoy gorda, de que porque estoy fea, que no sé qué, un montón de rollos ahí, que Sí. igual y también puede ser lo que tiene que ver con el trastorno que provoca también en algunas mujeres la menstruación también, que 5 días antes de la menstruación están insoportables, y si están casados, el marido les dice, sí, yo creo que ya has de estar próxima a tus días porque estás que no te puedo ni hablar, ¿no? Entonces, es una manera también de manejar, que fíjate que para esto, ahí les paso, muchachas, no sé si hay muchas muchachas ahorita acá, pero las que andan en esas cosas, que finalmente hay medicamentos fabulosos para prevenir esa depresión, o sea, antes de la menstruación, su ginecólogo los puede orientar en eso, o pueden ir con el psiquiatra, pero digo que no es necesario, que ya el ginecólogo lo puede, no voy a decir que no es necesario, porque luego se van a parar de puntas, ¿no? Los doctores, pero, Sí. pero normalmente eso uno se lo cuenta al ginecólogo, pues entonces el ginecólogo ya te va a decir, no, mira que hay tal medicamento que es una maravilla, vamos a probar, y ya es como que volvió la vida al alma, ¿no? Y la pasa al hombre con el que vive, se está casado. No, Entonces, todo eso. qué bueno que nos platica esto, maestra. La verdad, bueno, mire, yo le dije que fuera una entrevista de 30 minutos, 45, y fue la una, y créanme que yo daría todo el rato porque es que estos temas son muy delicados y Sí, hay ignorancia. Entonces, yo quiero aprovechar e invitarla otra vez después para... claro. La verdad, sería genial porque este video pues obviamente lo vamos a compartir. Yo les pido a todas las personas que los compartan. Ni la maestra está cobrando, ni yo estoy cobrando. Lo hacemos porque sabemos Claro. de estos temas, de darlos a conocer para que aquella persona que está sufriendo depresión, que ni cuenta se ha dado, Ujú. se cheque. ¿Por qué? Porque la cabeza no es como no es como el corazón, te pasa un electrocardiograma. Entonces, yo estoy muy agradecido, maestra Xochitl. Le agradezco a las personas que nos han estado pues poniendo comentarios. Hay un comentario que me pone Maite Melgarejo, mi querida amiga, que dice: el hombre también sufre un aborto provocado. Los hombres no tienen derecho a defender la vida de sus hijos no nacidos aquí en Estados Unidos. Es una triste realidad y pues también depresión, evidentemente. Gracias, amiga Maite. Es una líder pro vida en Arizona, la cual quiero muchísimo. También gracias a Carmen Torres, mi queridísima amiga, a Lu Vero, a Vane Cooper y a todas las personas que nos han dejado los comentarios. Vamos a seguir compartiendo conocimientos para que podamos ser una sociedad de lo que es el amor. Visiten nuestro website www.generacionporlavida.org. Y maestra, algún comentario con el que nos quiera despedir, pero como que motivándonos a ser feliz, o sea, usted que es corriente y Ay, agradable. fíjate que va a sonar raro lo que les voy a decir, pero está bien estar mal. O sea, lo voy a decir así y lo voy a decir al revés. No está mal estar mal. O sea, es algo normal y natural mientras estemos en esta vida, que a veces nos sintamos pues con la necesidad de trabajar cosas, de entender por qué somos como somos, por qué nos pasan las cosas que nos ocurren, y si hay una mejor manera de vivir en esta vida, pues vale la pena buscar las opciones y estar bien, pues mejorar el grado de felicidad y de calidad de vida que tenemos acá, ¿no? Creo que es muy cortita la vida como para estarnos mortificando mucho sin buscar esa ayuda. O sea, para mí es como que ese sí es un acto de valentía, buscar ayuda, decir estoy mal. Inclusive yo, fíjense, yo les voy a compartir que yo como psicóloga, mucha gente se sorprende. Yo tengo, muchos de mis pacientes son psicólogos. Van a decir, ¿cómo los psicólogos van a terapia? Claro que van a terapia. Voy a terapia yo también, siempre que lo necesito.
porque finalmente para poder ayudar a otros, donde quiera que tú estés, tú tienes que estar bien, en la medida de lo posible, o sea, tratar de tener tus patitos en fila, voy a decirlo así. Pues sí, porque primero es como que sanador, sánate, pues, ¿cómo vas a ayudar a otro? ¿Cómo vas a hacer luz si traes oscuridad? Pues, si no lo aclaras antes, si no lo sanas antes. Entonces, igual vamos a traer heridas, pero las menos que se puedan. Entonces, pues que no se desanimen, que no se sientan mal, que no les dé vergüenza o con todo y ella busquen la ayuda, porque ya estando ahí se nos quita y decimos, vale la pena, o sea, ¿por qué me tardé tanto en tomar esta decisión? Y pues que le echen muchas ganas, pero no nada más en pensar positivo, sino en la acción. A mí me desespera mucho cuando alguien me dice, ánimo, ánimo, tú puedes, porque como si fuera una batería que te vas a poner y ya todo va a estar bien. O sea, uno tiene que tomar decisiones, que hacer las cosas diferentes de como las has estado haciendo hasta ahorita, porque no te ha funcionado a lo mejor lo que has hecho hasta este momento, búscale por otro lado, con quien tenga que ser, si es el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el sacerdote o cualquier otra persona que esté realizando labores así en pro de la vida de todas las formas y a favor de las cosas de Dios, pues adelante. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar un montón para ser más útiles, para ser instrumentos útiles y servir, porque eso venimos a servir y servir bien en la medida de lo posible. ¿Y ya? Sí, definitivamente, alguien que no es feliz es muy complicado. Digo, no somos perfectos. Me gustó mucho lo que dice ahorita, que se vale estar mal. Creo Sí, que sí. los humanos no somos robots, tenemos sentido. Hacemos muchas cosas buenas y de repente hacemos una mala y nos sentimos los peores del mundo. O a veces ocurren eventos que están fuera de nuestro alcance que ni siquiera fue responsabilidad de nosotros. Entonces, esto nos lleva a que el psicólogo no es para la gente loca, sino para la gente que quiere ser más feliz. Así es, ser más feliz y ser humano. Un ser humano. Muchísimas gracias. No, de qué. Gracias, maestra. Estoy muy contento. A Y ti, a ti. a todas las personas que nos han estado escuchando, les pedimos otra vez, compartan por favor este video. Como les digo, es más, en Ingeniero por la Edad ni siquiera puedo monetizar. Estoy bloqueado. Por ser no, ni siquiera se puede hacer. Entonces, no es que les diga, ay, compártanla para que me den dinero. No, simplemente es compártanla, porque el conocimiento que nos acaba de dar la maestra Xochitl de una manera totalmente gratis, vale y vale mucho. Entonces, si puede llegar a más gente, excelente. Pues ahí estamos, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen día. Hasta luego. Bye.